buenos días, ya estamos de regreso en la segunda emisión del noticiero de la comunidad de 24 horas. Hoy es jueves 30 de julio del 2020 y como todas las mañanas ya estamos listos para llevarles la información a sus hogares. Hola Helen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes, buenos días. Tenemos un cielo semidespejado en la capital. La mañana se va calentando de a poco. Si tiene que salir de casa, no se olvide de su mascarilla y también del distanciamiento social. En el país ya suman 83.000 casos de COVID-19 y en Quito se están registrando casi 200 casos diarios del virus. Ante esta situación se han tomado nuevas medidas en 18 provincias del país. Así es, en pocos minutos más estaremos hablando de las nuevas disposiciones del COE Nacional, pero también queremos recordarle que nos pueden escribir las denuncias de lo que ocurre en su sector a nuestras líneas de contacto. Nosotros siempre estamos pendientes de sus mensajes. Y desde aquí también queremos mandar un fuerte saludo a la provincia de Orellana, que cumple 22 años de provincialización. Un fuerte abrazo. Felicidades para todos los habitantes de Orellana que siempre están en la sintonía de Teleamazonas. También es importante recordar la restricción vehicular para este día. Las ciudades con semáforo amarillo hoy solo pueden circular los vehículos con placas terminadas en dígito par 2, 4, 6, 8 y 0. Por favor, no lo olviden. Así es, mientras que las ciudades que continúan en semáforo rojo solo pueden circular los carros cuyas placas terminan en 6, 7, 8 y 0, como ustedes pueden ver ya en pantalla. No lo olviden. Y también no se olviden que estamos siempre atentos a través de nuestros diferentes canales. En las redes sociales somos @24horas.uyo, nuestro correo de primera mano @teleamazonas.com. También, Andrea, tenemos un número telefónico, me imagino que ya te sabes. No, pero lo puedo decir, 099-4891-343. Así es. Listo, ahora vamos a saludar con nuestra compañera Steffi Paz para que nos cuente en dónde está y con quién estás acompañada también, Steffi. ¿Qué tal, Andrea? Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Les cuento que el día de hoy yo me encuentro en el sector de la Damer 2 en el norte de Quito, porque el noticiero de la comunidad y las autoridades atendemos a sus denuncias, a las denuncias de los moradores de distintos barrios de la ciudad. En este caso en específico, los habitantes de aquí del sector de la Damer reclamaban por mayor seguridad y la Policía Nacional, atendiendo a ese pedido, está el día de hoy aquí con nosotros brindando su respuesta y asegurando que dará mayor seguridad en este sector. Pero en unos momentos les contamos los detalles. Steffi, en unos momentos entonces estaremos contigo para conocer detalles de esta información. Por ahora, iniciamos con las noticias. Así es, el COE Nacional decidió endurecer las medidas de restricción en 18 provincias ante la escalada de contagios por coronavirus. Los fines de semana se amplía el toque de queda y se prohíbe la venta de licor, medida que durará en principio 15 días, empezando el 1 de agosto. Frente al preocupante repunte de casos en Quito y a la desobediencia de la ciudadanía en algunas ciudades del país, este miércoles por la tarde el COE Nacional resolvió extender el horario del toque de queda en 18 provincias a nivel nacional, los días viernes, sábado y domingo, desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana. Así lo anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo en sus redes sociales. Los incumplimientos ciudadanos, las inconductas ciudadanas llevan también a tomar decisiones, porque las decisiones del COE Nacional siempre están sobre la base de data científica. Además, se aplicará ley seca de igual forma en estas 18 provincias a nivel nacional, los días viernes, sábado y domingo. Estas provincias son Pichincha, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Santo Domingo, Esmeralda, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Esto entra en vigencia desde el 1 de agosto y tiene una duración de 15 días. Mientras tanto, en Quito continúan realizándose las pruebas en los centros instalados por el municipio en las 7 parroquias que están siendo monitoreadas por las autoridades. Sobre este tema existe preocupación por parte del Cabildo debido al considerable porcentaje de ciudadanos que sale positivo en las pruebas. El porcentaje es correspondiente con esta sintomatología, entonces sí podría ser un 80% de pacientes. ¿De pacientes que salen positivos? Claro, que tienen sintomatología sospechosa con COVID. Estas cifras son contrastadas con los porcentajes que manejan los centros en todas las parroquias. Positivos, más del 70%. 90% de pruebas que se han realizado han salido positivas. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Al menos el 80% de los pacientes que acuden a las carpas instaladas por el municipio de Quito a realizarse las pruebas de COVID-19 resultan positivos. Nuestro compañero Paul Cuello recorrió los diferentes puntos de triaje y nos preparó un informe. Continúan realizándose las pruebas rápidas y PCR en los centros instalados por el municipio de Quito, en las 7 parroquias que están siendo monitoreadas por las autoridades. Si bien este miércoles la afluencia de pacientes fue baja, durante el lunes y martes estos lugares lucieron abarrotados de personas que llegaron con síntomas leves y moderados. En un porcentaje, pues se podría decir que el 90% de pruebas que se han realizado han salido positivas. La misma situación se vive en el estadio de Calderón, otro de los centros de triaje instalados por el municipio. Aquí el porcentaje de contagiados es similar al resto de carpas de otras parroquias. Positivos, más del 70%. La información es contrastada con las cifras que maneja la Secretaría de Salud del municipio de Quito. El porcentaje es correspondiente con esta sintomatología, entonces sí podría ser un 80% de pacientes. De pacientes que salen positivos. Claro, que tienen sintomatología sospechosa con COVID. Es decir, de las aproximadamente 2.000 pruebas que se han realizado desde el lunes, 1.800 personas estarían contagiadas. Los pacientes que acuden mayoritariamente ya no son por un certificado o pacientes que están preocupados por saber si son positivos o negativos sin tener síntomas. Y frente a este preocupante repunte de casos en las 7 parroquias de Quito, este miércoles por la tarde se reúne el COE Nacional en las instalaciones del ECU 911 para eventualmente tratar 2 medidas que se podrían aplicar en la capital desde el mes de agosto, la una relacionada a la extensión del horario del toque de queda y la otra a la aplicación de la ley seca los días viernes y sábado. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Nuevas cifras muestran una desaceleración en el número de contagios por COVID en Guayaquil. El municipio incluye otros puntos en la sectorización. 73 casos sospechosos entre 96.000 personas examinadas en la parroquia Letamendi, o 62 casos entre 9.840 habitantes de Voluntad de Dios. Son algunos de los resultados obtenidos en el plan de sectorización que emprendió el municipio de Guayaquil. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, asegura que el plan de atención puerta a puerta ha mostrado buenos resultados. Son 54 días con muerte cero por encima del promedio, si mal no recuerdo, desde el 10 de mayo a la fecha, en todos los hospitales y en los cementerios, y la tendencia de los contagios sigue a la baja según todos los datos que recibimos diariamente. A las zonas intervenidas se sumarán esta semana Sauces en el norte de Guayaquil, el kilómetro 8,5 de la vía Daule y Pascuales. Ahí se realizará una búsqueda activa de casos y pruebas PCR, como parte de un estudio de prevalencia que se realiza a la par. Los resultados de este estudio estarán listos a mediados de agosto y serán cruciales para tomar decisiones. Cuando yo note que hay un levísimo peligro en la ciudad de Guayaquil de que suban los contagios, tomo medidas mucho más severas. Sin embargo, desde el municipio se hace un llamado a no relajarse, pues como también hemos constatado en este noticiero, las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales de la red pública están llenas. Nos preocupa, sí, porque ante cualquier necesidad de cualquier patología, pues no vamos a tener cama. Es el Ministerio de Salud y el Seguro Social quien debe garantizar camas también para los guayaquileños en alguna posibilidad de llegar a necesitarlo. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de la última entrega de kits de alimentos, iniciativa emprendida por el Cabildo desde el mes de abril en las zonas populares de la ciudad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7 de la mañana con 44 minutos. Educación abierta y educación en casa son las opciones que da el Ministerio a los padres de los estudiantes de la Sierra de Amazonía que inician un nuevo año escolar el próximo 1 de septiembre. Las autoridades también hablan del retorno progresivo a clases para los padres que así lo decidan.
Según la planificación del Ministerio de Educación, el próximo 1 de septiembre iniciará un nuevo periodo escolar en el régimen Sierra Amazonía. Por la situación que vive el país por la emergencia sanitaria, la entidad propone a los padres varias modalidades de estudio, como la explica la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Nuevas opciones de las que estamos hablando, que es educación abierta y educación en casa. Cada institución particular o fiscal, de acuerdo a sus recursos, podrá ofrecer a las familias unas de estas alternativas o la fusión de ambas como oferta educativa, y serán los padres quienes decidan. La de retorno presencial a clases, educación abierta o educación en casa, homeschooling. Cada oferta tiene su regulación de costo. Por ejemplo, la educación en casa. El aprendizaje de los estudiantes es responsabilidad de los padres, pero deben estar matriculados en un plantel educativo particular o fiscal. De ser particular, el costo debe ser del 30% del valor de las pensiones del ciclo anterior. Valores que se modifican para aquellos que se decidan por la educación abierta en los planteles educativos particulares. Educación abierta, hablando de costos, regulación de costos, será el 65% de las pensiones efectivamente cobradas durante el año lectivo que finalizó. El ministerio informó que existen canales habilitados para que quienes deseen denunciar a instituciones que realicen cobros adicionales. Helen Quiñones, 24 horas. Y ante la emergencia sanitaria que vive el país, algunas familias se acogerán a la modalidad de educación en casa. Esta alternativa permite a los padres ser los principales educadores de sus hijos. Entre los miembros de la familia constante hay 2 estudiantes, uno de sexto de básica y uno de segundo de bachillerato. Según sus padres, los chicos, quienes terminaron el periodo escolar de forma virtual por la pandemia del coronavirus en un colegio particular, donde pagaban $1,400 por los dos, no volverán a clases presenciales. Son niños, los niños no ven obstáculos, los niños actúan desde su corazón, desde sus impulsos, entonces es bien difícil controlar que ellos mantengan un distanciamiento. Los niveles de contaminación, con respecto a la pandemia de persona a persona son bastante altos. Realmente es un peligro que los niños vuelvan nuevamente a clases. Luego de analizar todas las posibilidades educativas que existen en el país y que propone el Ministerio de Educación para el próximo periodo escolar en la Sierra y Amazonía, la familia decidió que los chicos estudiarán en modalidad en casa, donde los padres se convierten en educadores de sus hijos bajo ciertos estándares. Hace algún tiempo yo había escuchado, antes de la pandemia, yo había escuchado de los homeschool por algunas amistades mías y me hablaban de este tema. Según el Ministerio de Educación, esta modalidad de enseñanza y aprendizaje no es nueva. El último periodo escolar en el país, 19 estudiantes se acogieron. Ahora, por la pandemia sanitaria, se estima que este número crecerá. Estaba destinado solamente para el nivel de educación inicial. En esta ocasión, con base al Acuerdo 057, se amplía este servicio educativo extraordinario a lo que es a bachillerato y no hay ninguna limitación, no tiene que tener ninguna condición el estudiante. Los estudiantes deben estar matriculados en un plantel fiscal, fiscomisional o particular. Es importante que esté matriculado en una institución educativa. Primero es por el tema de la promoción, del registro de calificaciones y de promoción, para que vaya pasando año por año y posiblemente, si quiere culminar bajo este servicio educativo, puede hasta titularse. Y serán visitados por un docente quien realizará el acompañamiento y seguimiento del proceso educativo. Lo que hacen es dar este acompañamiento, seguimiento, de que realmente vaya cumpliendo con la destreza, de que también por ejemplo, los exámenes trimestrales. Los padres serán quienes escojan la metodología para enseñar a sus hijos. Puede ser metodología de aprendizaje basado en proyectos, aula inversa, escoge los diferentes recursos, puede ser recursos digitales, textos, puede ser con base a todas las que son las experiencias de aprendizaje que lo hace y actividades de la vida diaria que hace propiamente dentro del hogar. O sea, el padre se le da la flexibilidad para que él escoja, digamos, cómo quiere enseñar a su hijo o hija, a su representado. Ahora el Ministerio de Educación socializa los nuevos lineamientos para esta alternativa que registra modificaciones por la pandemia del coronavirus. Helen Quiñones, 24 horas. La multitudinaria romería de la Virgen del Cisne, que se realiza tradicionalmente en el mes de agosto en el sur del país, ha sido cancelada por primera vez debido a la emergencia sanitaria. Por primera vez se suspende la tradicional romería de la Virgen del Cisne, que se venía realizando de forma ininterrumpida desde 1830 por el amor de sus miles de feligreses. Se ha tratado de
de tener todo listo ya con los protocolos, pero como han habido rebrotes tanto en Loja, Catamayo, Macará, y también pues frente a esto pues tenemos que nosotros ser prudentes, ¿no? La emergencia sanitaria ocasionó que el COE cantonal tomara esta decisión, pese a que inicialmente se había anunciado que estaban analizando varias alternativas que permitan realizar un traslado de la Santa Imagen con todas las medidas de bioseguridad. Concentraciones masivas no está autorizado y se conoce inclusive que lo que es la Virgen se quedará allá. Las visitas de cientos de feligreses que llegaban a diario hasta la Basílica del Cisne han disminuido en un 80%, afectando gravemente a los comerciantes que mantenían sus negocios de comida y de venta de reliquias. En estas temporadas ya estábamos ya todos listos para trabajar por las fiestas de agosto, entonces ahorita estamos bien mal. Los pocos devotos que llegan al santuario viajan miles de kilómetros para ver de lejos por las medidas de bioseguridad a la Choronita, como la llaman con cariño, implorando su protección y confiando en su amor incondicional, pues afirman que ella es milagrosa. Le prometí muchas veces a venir a visitarle y ya pues gracias me ha salvado de muchas cosas y por eso yo le he venido a visitar y lo estoy cumpliendo, la verdad. Las ceremonias religiosas que se celebran diariamente en el santuario se transmiten ahora de forma virtual. Los actos culturales también están cancelados y para mantener viva la tradición, el 20 de agosto, día cumbre de la romería, se tiene previsto un sobrevuelo en la ciudad de Loja con la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. María del Rocío Coronel, 24 horas. Miembros de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional rescataron a un hombre de 30 años que fue plagiado la tarde del martes en el norte de Quito. Los policías recuperaron a la víctima que estaba retenida en el interior de un vehículo y luego iniciaron una persecución desde el sector de la Portugal hasta Cotocollao, en donde lograron detener a 3 personas. Según las autoridades, los secuestradores habían pedido a la familia de la víctima $7,000 para liberarlo. La UNACE alerta a la ciudadanía, pues estaría utilizando este modo de operar para extorsionar. Hemos notado la presencia de varias formas de extorsión, modalidades que se están adaptando a nivel país, no solamente en la ciudad de Quito, sino en Guayaquil, Manabí, en las grandes ciudades. Esto está generando de cierta forma una alarma y una alerta social y lo que necesitamos es de que las personas no traten de caer en este tipo de abordajes, incluso digitales, que realizan los delincuentes, que de alguna forma obtienen información de estas mismas redes para afectarlos y ser sujetos de extorsiones y en el peor de los casos, como el que podemos evidenciar, secuestros. Con 53 minutos. Amigos, el día de ayer en este noticiero les presentamos las denuncias de los vecinos del sector de la Damer, esto es en el norte de la capital. Ellos aseguraban que la delincuencia se estaba apoderando del sector y por eso pedían a las autoridades intervención inmediata. Justamente volvemos hasta este punto con nuestra compañera Stephanie Paz para que nos cuente que ya hay una respuesta por parte de las autoridades. Steffi, cuéntanos, ¿qué dicen las autoridades? Así es, ¿qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. Y como ya lo habíamos dicho, el noticiero de la comunidad y las autoridades atienden a sus denuncias. El día de hoy estamos precisamente con miembros de la Policía Nacional porque ellos brindan una respuesta inmediata a los pedidos de la comunidad. En este caso en específico de los moradores del sector de la Damer en el norte de Quito, que aseguraban que la inseguridad se apodera de toda esta zona. Muy buenos días, estamos con Juan Pablo Pazmiño, mayor jefe del circuito de aquí de la Damer. Buenos días. Muy buenos días al medio de comunicación de Teleamazonas y a todos los ciudadanos en la comunidad. No sé si es que en producción me pueden ayudar primero colocando las imágenes de los robos que los moradores aseguraban han sido víctimas en este sector. Cuéntenos un poco, ustedes como Policía Nacional están actuando, no han dejado de realizar los operativos. Cuéntenos en estos casos específicos qué medidas se han tomado. Bueno, como siempre, pues la Policía Nacional toma medidas, más que todo, de mucha seguridad y de mucha importancia. No es que hechos han quedado aislados o han quedado sin importancia por parte de la Policía Nacional. Policía Nacional, por la situación, a través de sus unidades especiales, no escatima ningún tipo de esfuerzo.
Es por tanto que las unidades especiales investigativas están levantando la información necesaria con la finalidad de dar con los causantes de estos hechos, para que la comunidad no se sienta desolada o desprotegida por parte de la policía. Importante recalcar entonces que la Policía Nacional se mantiene investigando estos hechos que denunciaban los moradores de este sector para dar con los responsables de estos actos delictivos. Sin embargo, ustedes nos comentaban también que hay otras medidas que se están adoptando en esta zona. Efectivamente, Policía Nacional, el circuito Dahmer, a través de su talento humano y recursos logísticos, realizan patrullajes simultáneos, preventivos, con el fin de evitar que se causen más ilícitos dentro del sector. A la vez estamos activando lo que son botones de pánico, lo que viene a ser la visita de locales seguros, lo que viene a ser el chat comunitario, establecer asambleas a través del medio Zoom. Con esto dar medidas de seguridad que adopten pues los ciudadanos en caso de que se necesite. Otro servicio que también se presta a través de Policía Nacional viene a ser lo que es el encargo a domicilio. Entonces eso se les va a pedir y se les va a dar pues a los ciudadanos las recomendaciones necesarias de estos hechos. Es importante recordar también a los ciudadanos cómo pueden contactarse con ustedes en caso de que estén siendo víctimas de un robo, de un asalto en ese momento, alguna tienda, un local comercial, una vivienda. Perfectamente, los medios que tenemos como policía para nosotros acudir a cualquier tipo de auxilio son los botones seguros, ¿sí? Tenemos el chat comunitario donde la comunidad son nuestros ojos y nos ayudan, es nuestro apoyo total. De igual manera tenemos el teléfono directo, lo que es a los UPCs, y a su vez tenemos el ECU 911. Perfecto, vamos ahora para finalizar con un mensaje de Paquito, por favor, que nos tiene acá un mensaje de seguridad y de bioseguridad. Hola, mis amiguitos, claro que sí. El día de hoy, por favor, recuerden utilizar todas las medidas de bioseguridad, utilizar siempre la mascarilla y, por favor, no salgan de sus casitas si no es necesario. Recuerden que estamos trabajando por su seguridad. Listo, muchísimas gracias. Bueno, compañeras en estudio, amigos televidentes, como ustedes ya lo han escuchado, estas son algunas de las medidas que usted, como morador de diversos sectores de aquí de la ciudad, puede tomar para alertar también a las autoridades, a la Policía Nacional, si usted es víctima de algún acto delincuencial a través del botón de seguridad, llamando también al ECU 911. Con esta información regreso contigo, Andrea, que nos tienes más noticias. Buenos días. Gracias, Steffi, gracias por la información. Miren esta respuesta inmediata de las autoridades a las denuncias que les presentamos aquí en el noticiero, así que siga escribiéndonos. Y bueno, ahora les vamos a contar la historia de Klenger, un joven que fue diagnosticado con leucemia. Sin embargo, a pesar de las adversidades y de la emergencia sanitaria, continuó con sus estudios desde las aulas hospitalarias de la Checam y logró graduarse. Veamos esta historia de superación. Así que Klenger, un joven guerrero de 18 años, asistió a su incorporación virtual como bachiller técnico en informática. Tú tienes un triunfo al COVID, porque te cuidamos, te queremos mucho en este hospital y te protegemos. Siento feliz de haber culminado esto y de cumplir una meta más en mi vida. Y ahora creo que voy a dedicar más a mi enfermedad o a mi salud. Él lleva 6 meses internado en el Hospital Carlos Andrade Marín a causa de la leucemia linfoblástica aguda que le diagnosticaron. Sin embargo, esto y las quimioterapias a las que es sometido constantemente no fueron un impedimento para que él continúe con sus estudios desde las aulas adaptadas en el HCAM. El programa de aulas hospitalarias del Ministerio de Educación, en conjunto con el área de salud, tienen la finalidad de trabajar con los chicos que se encuentran hospitalizados, ya sea en estancias largas o estancias cortas. Él es del Tena, en la provincia de Napo, y aunque extraña mucho a su familia y compañeros a quienes no ha podido ver por la emergencia sanitaria, agradece el apoyo del personal de la Casa de Salud, quienes lo ayudaron a cumplir con su sueño de graduarse. Quiero que él salga adelante y es por eso que él cuenta con mi apoyo y en todo momento voy a estar con él. Les agradezco a todos, por haberme apoyado, por haberme dado ánimos, por decir si se puede, cuando yo estaba así como que medio mal, decaído, las depresiones, los vómitos y eso. Les digo gracias, les agradezco por haberme cuidado. Klenger es la muestra de que querer es poder y de que a pesar de las adversidades, cuando una persona se esfuerza, puede cumplir sus sueños. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.
Si usted tiene una historia como esta, la puede contar también a través de nuestras redes, nuestras cuentas en redes sociales. En el Instagram, en el Twitter somos @24HorasUyo. Ahí nos puede etiquetar todos estos temas positivos para que también puedan salir en este noticiero. También tenemos habilitado nuestro correo electrónico de primeramano @teleamazonas.com y un número habilitado para que se comunique directamente. 8 de la mañana con 3 minutos, seguimos informando en 24 horas. Apenas 2 de 27 jugadores del equipo 9 de octubre de Dalo Bucaram ganan $1.000 mensuales. El resto, el salario básico según sus contratos registrados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre las contrataciones de este año figura el mundialista Frickson Erazo. Es una plantilla de jugadores considerada por los conocidos en el tema como de Serie A. Y es que el Club 9 de octubre este año no escatimó en las contrataciones. En una entrevista que dio el presidente del club, Dalo Bucaram, reconoció que en este negocio hay que invertir. Que hay que meter plata no es un problema, porque tú tienes que meter plata para tener un buen club y que ese club te dé buenos resultados. Y se entendería, pero hay algo que no concuerda: los sueldos de sus jugadores registrados ante las autoridades de control. El mundialista Frickson Erazo, que en Barcelona el año pasado ganaba $20.000 mensuales, según un informe publicado por su club anterior, con Dalo Bucaram aceptó ganar el básico. Sí, de $20.000 a $400 al mes. Esto basándonos en la planilla de sueldos presentada por el club al IES. De la plantilla del 9 de octubre, los únicos que ganan $1.000 mensuales son Cristian Olivera y Nelson Solís. Yo no tengo la culpa de que Frickson Erazo y otros jugadores de jerarquía hayan decidido venir al club por la gestión deportiva de su directorio. Pero no son los únicos casos que llaman la atención. El 99% del personal registrado gana el sueldo básico. Y ya que los sueldos en el 9 de octubre no superan los $1.000, los aportes al Seguro Social y el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas no es significativo. Claro, basándonos siempre en lo que el club dice paga a su personal. Aquí tienen que trabajar en conjunto el Ministerio de Relaciones Laborales y el ente regulador que es el SRI. Por eso existen las auditorías. El club dirigido por Dalo Bucaram y Eduardo Azar paga mensualmente al Seguro Social $3.632 en aportaciones. Si una persona no declara lo que tendría que hacerlo, entonces menos recaudación para el SRI, menos tributación, menos ingresos para el Estado. Pero hay algo más que llama la atención en el Club 9 de octubre y es que según la Secretaría del Deporte, su directiva no estaría actualizada. Por esto, en una carta, la Asociación de Fútbol No Amateur pide se remita esta información, puesto que de ser así, se estaría violentando la norma de afiliación del Estatuto de la Federación. Sobre los auspicios, Dalo Bucaram prefirió no dar nombres, pero dijo que hay marcas que lo ayudan a pagar los sueldos. Por respeto a las marcas no las menciono. Tenemos marcas que nos visten, tenemos marcas hidratantes, tenemos marcas que dan auspicios de dinero. Y así entonces dice que se mantiene el club, porque los ingresos por Liga Pro aún no llegan. Pro recibe recursos de la dueña de los derechos audiovisuales. Y si la dueña de los derechos audiovisuales no ha podido transmitir de fútbol, no tiene recursos. Entonces, todo es una bicicleta. Llevamos más de una semana esperando una respuesta de Liga Pro para conocer a detalle las fuentes de financiamiento de este club. La administración del 9 de octubre se negó a concedernos esa información. Joana Ramos, 24 horas. Y la audiencia de formulación de cargos por presunto tráfico de bienes patrimoniales en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo no se llegó a instalar. La defensa del expresidente presentó un documento aduciendo que tenía síntomas de COVID-19. La audiencia de formulación de cargos prevista para las 10 de la mañana de este jueves en el Complejo Judicial Norte en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales fue diferida. Según la defensa de Jacobo Bucaram, el abogado de su padre tendría síntomas de COVID-19. Así lo hizo saber al juez Juan Carlos Terán Moreno. El señor abogado ha tenido problemas en su salud, síntomas de COVID. Entonces, por esa situación, que es un caso fortuito, ha pedido el diferimiento por esta única vez de la audiencia. Sobre Jacobo Bucaram, que junto a Dalo y Michelle, sus hermanos, este jueves deberá asistir a otra audiencia de formulación de cargos, pero esta vez por asociación ilícita, la defensa de Jacobo adelantó que no se presentará y prefirió no dar detalles de su paradero tras la alerta que hizo la policía el fin de semana por una posible salida del país. Eso no le puedo dar esa información porque, como le digo,
las investigaciones previas gozan del carácter de reserva judicial. En las investigaciones por asociación ilícita a más de los 3 hermanos Bucaram, también está inmersa Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo. Con estas 2 diligencias, la familia Bucaram suma 3 procesos judiciales en su contra. Joana Ramos, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia niega la prisión preventiva en contra del juez Henry Caliz por el delito de enriquecimiento ilícito. En su lugar se dictaron medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y la retención de cuentas bancarias. Casi 2 años después de que la Unidad de Análisis Financiero hallara un reporte de operaciones y transacciones económicas inusuales en las cuentas del juez de Pichincha, Henry Caliz Ramos, la Corte Nacional de Justicia dicta medidas cautelares en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y dispone la prohibición de salida del país, la retención de todas sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes por $565.394. La Corte Nacional de Justicia ha acogido la posición de la defensa y ha rechazado la petición de prisión preventiva solicitada por Fiscalía, puesto que desde un inicio hemos inmediado con el proceso. La UAF investigó las actividades económicas de Caliz de 2012 a 2018 y determinó que tanto el juez como su núcleo familiar no habrían justificado $1.882.147. Según su defensa, los valores se justifican por su salario como docente universitario y magistrado de la Corte Provincial de Justicia. Todos los ingresos del doctor Henry Caliz Ramos se encuentran justificados, tanto por una empresa que mantiene el mismo como es una constructora. En 2018, cuando iniciaron las investigaciones, Fiscalía evidenció que Caliz exponía en sus redes sociales fotografías al lado de convertibles e incluso en una de las páginas de sus compañías exponía una publicación para rentar este tipo de vehículos por $50 la hora y $250 las 24 horas del día. Caliz siempre lo negó. Es un juez, siempre ha percibido una remuneración que en ese sentido supera los $5.000. La capacidad económica, recordemos, es una clase directamente alta. En el sistema del Consejo de la Judicatura refleja al menos 15 procesos en su contra por alimentos, divorcio y daños a la moral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El sector textil ecuatoriano denuncia irregularidades en la adjudicación de contratos para los uniformes de empresas e instituciones públicas que llamarían a procesos en base a fichas técnicas que corresponden a empresas de otros países. El ministro de la Producción defiende la calidad de la industria local y anuncia controles y modificaciones legales. Muchas empresas textileras del país han cerrado así sus puertas. La crisis inició para el sector mucho antes de la pandemia. Sin embargo, fue en los últimos meses cuando la situación se agravó. Según el presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, las ventas cayeron en más del 70%. Esa caída en ventas ha generado obviamente destrucción de empleo de pleno, ha generado también una caída de producción. Pero no es solo la pandemia. Una importante parte del mercado de la industria textil ecuatoriana se vendía al sector público. Pero últimamente hubo varios casos de procesos de compras públicas adjudicados a fábricas textiles de otros países. Algún tema de preferencia a productores de afuera. Yo creo que nosotros debemos seguir investigando, el gobierno debe investigar. Están usando insumos importados con plata del país, de los propios ecuatorianos, y eso va en contra justamente del empleo. Son varios los ejemplos. Por citar uno, hay un proceso que fue adjudicado por $85.764 con un plazo de entrega de 150 días para adquirir tela 100% poliéster plano tafetán para ternos de agua para Fabril Fame S.A. En el proceso hubo 4 ofertantes. Tex Lafayette de Colombia por $85.764. Además, en valor agregado ecuatoriano, solo Texpac tenía un porcentaje, los otros 0. Y el 30 de junio en el contrato final se indica que se reciben los resultados y solo Tex Lafayette S.A. cumple las especificaciones técnicas. Por tanto, se evidencia a través del CERCOP que deciden adjudicar el proceso de contratación para Fabril Fame S.A. a la empresa Tex Lafayette S.A. Que si hay componente nacional, se use componente nacional. Todas las telas, hilos de coser, cierres que se utilizan en prendas que compra el Estado deben ser ecuatorianos porque existe esa oferta. Hay otro caso que descalifica al oferente ecuatoriano, Pasamanería, por no cumplir con especificaciones técnicas y parámetros de calidad y adjudica el contrato por $13.323 a un oferente que importa hilos.
Esto ocurre pese a que la Constitución y la Ley Orgánica de Contratación Pública son claras. En su artículo 288 la Constitución dice: se priorizarán los productos y servicios nacionales, y la ley dispone que la contratación pública sea un dinamizador de la producción nacional. Sin embargo, los empresarios textileros que prefieren no dar su testimonio por miedo a represalias explican que los procesos se convocan con la ficha técnica, que coincide con la de la empresa colombiana, y así solo Tex Lafayette, por citar un ejemplo, cumple con ciertas características. Esto lo negó en una conversación telefónica el gerente de Fabril Fame S.A., quien asegura que únicamente proceden con los pedidos técnicos de las instituciones públicas que contratan su servicio. En una carta enviada a uno de estos organismos dice: es importante precisar que no es potestad de la entidad contratante, en este caso Fabril Fame S.A., determinar el origen de los bienes que adquiere. Y el ministro de la Producción defiende tajantemente la industria ecuatoriana y sobre todo la calidad. Mi respaldo para la industria nacional textilera, que sí cumple y sí tiene la capacidad de atender esta necesidad. Producto de aquello se exporta prendas de vestir y telas al exterior, a mercados exigentes como Estados Unidos, como Latinoamérica. Lo cierto es que 170,000 personas dependen de la industria textil y la confección. Estimamos que sí puede haberse dado ya una caída de por lo menos un 20 a 30% de las plazas de empleo formales, empleo pleno que tenía el sector antes de la pandemia. Al respecto, el nuevo director del CERCOP cuestiona que muchos de estos procesos se realizan con una contratación especial, es decir, el giro específico de negocio. Esa es la opacidad en el sistema. Cuando son contrataciones de régimen especial, sucede que no se utilizan las herramientas del sistema. Las entidades lo hacen a través de información documental. Invitan a una sola empresa, a un solo proveedor. No se observa en el sistema de contratación pública y recién cuando se hace el contrato se lo sube al sistema. Pide que regresen los observatorios ciudadanos y que instancias de control verifiquen los procesos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 8 de la mañana con 15 minutos. El gobierno nacional pagará a los municipios 82 millones de los 1.100 que les adeuda. Esta decisión fue anunciada después de escuchar sus propuestas y negociar con varios alcaldes durante una reunión en el Palacio de Carondelet. Porque no vamos a poder salir sin recursos de afuera. Es imposible. Es imposible. En el Palacio de Gobierno, el primer mandatario recordó a los representantes de las municipalidades del Ecuador la situación económica que atraviesa el país. Y junto con sus ministros les anunciaron que pagarán parte de los montos adeudados. Vamos a proceder con unos pagos que totalizan 82 millones de dólares hasta finalizar el mes, de tal manera que podamos ir cerrando la brecha que tenemos con ellos. Y la razón por la cual no hemos podido cumplir con los compromisos es porque el Ecuador no está activado. De los 82 millones anunciados, se dividirá para municipios pequeños, medianos y grandes. 29 millones de dólares para los municipios pequeños, 34,8 millones para los municipios medianos y para los municipios grandes, 18,3 millones de dólares. Los representantes de los municipios también llegaron con varias propuestas. Una de estas, la condonación de la deuda con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Porque son las que realmente nos complican a los 221 municipios del país. No es factible, las obligaciones tienen que cumplirse. Pueden presentar un proceso de reestructuración de deuda. En ese sentido, el poder alivianar lo que serían sus cuotas mensuales. De igual manera, los municipios también pidieron al gobierno ayuda para gestionar créditos y anuncian otra reunión el próximo mes. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En nuestro segmento El Reportaje a Fondo tenemos la segunda entrega de la emergencia que se vive en el río Coca. El colapso de la cascada San Rafael significó la pérdida de uno de los paisajes más icónicos en el oriente ecuatoriano. Científicos anotan que este fenómeno natural ya estaba descrito en algunos estudios y que al construir la central Coca-Codo-Sinclair no se tomó en cuenta este y otros riesgos que ponen en jaque a esta costosa infraestructura. La fuerza del motor parece insuficiente ante estas moles de piedra.
pero poco a poco las va apilando para lanzarlas al río y formar diques. Lleva la retro y hacemos una cama. Entonces, hacer una cama va a la siguiente fila, como hacer los muros de gaviones. Es la fórmula temporal para detener la furiosa corriente del Coca. La idea es de que nosotros sostengamos la erosión. Ese es el objetivo primordial. En lo futuro, hacer unas obras de protección. ¿Pero es posible contener a la naturaleza? Uno tras otro se sucedían los derrumbes en el sector de Piedra Fina, mientras constatábamos las obras de mitigación que hace la Corporación Eléctrica del Ecuador. Se fue toda la montaña abajo. 24 horas después de estar ahí, la montaña se vino abajo, creando un embalse que afortunadamente se dio a las pocas horas. El río ha seguido erosionando hasta llegar al puente de Ventana 2, una conexión crucial para dar mantenimiento al túnel de descarga de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y para decenas de campesinos que tienen sus fincas al otro lado. Claro, eso nos ha ayudado bastante, diga, los finqueros del otro lado, pero como dice, la alegría del pobre dura poco, diga, y parece que se nos va ese puente. La solución por ahora ha sido rellenar unos containers con concreto y esperar que el puente aguante. No hay mucho optimismo. El pilotaje del puente sobre Ventana 2 es hecho en material volcánico. Entonces, ¿qué significa? Que eso se va a ir. Entonces, no veo que haya en ese momento alguna obra que pueda mitigar. Esta es la batalla que se vive a diario en la provincia de Napo, una batalla que busca salvar oleoductos, carreteras y las obras de captación de la Coca-Codo Sinclair. Cada día que pasa, las aguas del Coca van carcomiendo el lecho del río montaña arriba. Es lo que se conoce como la erosión regresiva. Y cada día que pasa, esa erosión se acerca cada vez más a este lugar, las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Es por eso que en este momento el gobierno trabaja contrarreloj para evitar que eso suceda. Y además va a gastar $20 millones, siendo esta una cifra discreta para tratar de salvar esta obra. Mucha plata le ha costado al país construir infraestructura en zonas de riesgo. El petróleo y la energía eléctrica transitan al lado de un volcán en erupción y encima de fallas tectónicas. Y ahora este fenómeno, producido por el colapso de una cascada. El Ecuador vive en una zona donde hay fenómenos naturales que pueden causar riesgos en todas partes. La cascada de San Rafael se formó gracias a una erupción del Reventador. La lava solidificada formó un embalse que luego se llenó de sedimento muy fino, elevando el lecho del río. Luego se construyeron carreteras, pueblos, oleoductos e hidroeléctricas a su alrededor. Por el proceso natural de erosión, la cascada colapsó y el agua sigue erosionando ese sedimento aguas arriba, poniendo en peligro toda la infraestructura adyacente. Esto obviamente podría haber pasado hoy, como puede haber pasado en 50 años, en 100 años. No hay un modelo matemático que nos indique cuándo pasa un proceso erosivo. Pero al ser un proceso, significa que no se va a detener y por lo tanto es un hecho que la central está en riesgo. No sabemos para cuánto tiempo va a estar funcionando, va a poder funcionar la hidroeléctrica. Hay que tratar de que se amortice la inversión, alargar lo más que se pueda este fenómeno o aplazar lo más que se pueda. Es decir, alargar la vida de una obra de $3.000 millones que debería durar siglos y que corre el peligro de dañarse en meses. ¿Tanta mala suerte tenemos en Ecuador o no se hizo caso a las previsiones? Pero lo que nunca les llamó la atención es este fenómeno de erosión regresiva que ya se advirtió en el 85 porque se estudió para la cascada de la Goyán por el ingeniero Jorge Sevilla del INESEC. En sus publicaciones, Sevilla advirtió que si se hacía el proyecto hidroeléctrico Coca, podría suceder lo mismo con la cascada de San Rafael. Yo concluí que si por cualquier razón se produce la desaparición de la cascada, como en efecto así pasó el 2 de febrero de este año,
El río retrocedería muy rápidamente. ¿Qué quiere decir poco tiempo? Muy, pero muy pocos años. 2 años, 1 año. Y los datos actuales me están dando la razón. Una hidroeléctrica, un oleoducto, una carretera, un puente y se van sumando millones en pérdidas. Pero también hay vidas, animales, tierras, alimento y manchas de petróleo en la piel. ¿Cómo se calcula el valor de esas pérdidas? ¿Alguien pagará por ellas? Contamos que miembros de la Armada del Ecuador, buzos del Ministerio del Ambiente y pescadores liberaron a una ballena que permaneció varada por 4 horas en las costas del sur de Esmeraldas. El cetáceo se había enredado en las redes de los pescadores. Cortas todo, nada más. Cubierta de redes, sin poder nadar y con muy pocas fuerzas, así apareció una ballena jorobada frente a las costas de Tonchivo, en el cantón Atacames, en el sur de la provincia de Esmeraldas. La ballena jorobada de entre 8 y 10 metros permaneció por más de 4 horas atrapada en las mallas. Dale cuerda, mijo, dale cuerda. La ballena ya no mostraba signos de respiración ni movimientos. Por ahí. Buzos de la Armada del Ecuador, Ministerio de Ambiente y pescadores de la zona realizaron una ardua tarea y lograron liberarla. El cetáceo nadó por sus propios medios. Según el Ministerio de Ambiente, se han intensificado los controles marítimos a fin de evitar las afectaciones que puedan sufrir las ballenas jorobadas, sobre todo en esta época donde los cetáceos llegan a aparearse en estas aguas. Helen Quiñones, 24 horas.